Amados, quiero iniciar con una meditación muy breve, corta, que no estaba dentro de la enseñanza, sino que por ahí el día miércoles, haciendo mi devocional, entrelacé lo que iba a estar enseñando hoy con un texto que no pensé que iba a ser muy relevante a esto, pero que ciertamente tiene que ver todo con esto. Entonces yo les dije que pueden abrir el Evangelio de Juan capítulo 6, y voy a leer del 33 al 35, y dice así, 33: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Varias cosas. En primer lugar, él mismo dice que él es el pan que desciende del cielo. Él estaba hablando a aquella audiencia de que él era el que daba vida. Pero hago énfasis en el 35, porque él dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Eso quiere decir que nosotros somos hambrientos. Es decir, tenemos hambre. Pero la pregunta es: ¿qué sacia nuestra hambre y qué sacia nuestra sed? Es algo, una condición del ser humano por una necesidad de satisfacer algo que en ocasiones, no estando en Cristo, no sabe cómo satisfacerlo. Pero siempre estamos en búsqueda de un Dios. Y Cristo está diciendo que Él es el pan que desciende del cielo y que Él es suficiente, y que si tenemos hambre y que si tenemos sed, Él es el que nos da pan de vida, porque Él es el pan de vida. Y si tenemos sed, más adelante, ese mismo día, en esa misma ocasión, más adelante, Él dice que Él es el agua de vida, y que el que cree en Él brotará ríos de agua viva de su interior, hablando del Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la pregunta con la que quiero iniciar es: ¿qué está satisfaciendo el hambre y la sed espiritual que está en nosotros? Y pueden haber muchas cisternas, lo vimos en Jeremías hace unos sermones atrás. Hay cisternas, el pueblo de Dios buscaba cisternas rotas donde no había agua, pero Él es la fuente de agua. Y esa es la meditación que quería iniciar esta breve enseñanza que estaremos hoy, porque es la tercera clase o el tercer domingo que estamos hablando de la idolatría. La primera fue una introducción, hace 8 días fue la primera clase, y hoy es la segunda clase. Y quiero que tengamos eso presente, que nuestra alma tiene hambre y tiene sed. Fuimos creados por un Dios para adorarle, y cuando no tenemos a ese Dios en vista para adorarle, cualquier cosa será entonces un Dios para nosotros, en los cuales buscamos esa satisfacción que solo encontraremos en Cristo nuestro Redentor. En las escuelas pasadas se hablaron de dos frases que quiero traer a colación. La primera, si no estoy mal, fue citada hace 8 días por el pastor cuando él dijo, o citó el padre del nihilismo, a Friedrich Nietzsche, donde él dijo, claramente no es un hombre creyente: en el mundo existen más ídolos que realidades. Este hombre, por medio de su racionalismo, entendió que el hombre está en búsqueda de algo, y por lo tanto él dice que hay más ídolos que realidades. Y nuestro hermano Rodolfo también citó a Juan Calvino con una frase que quizás esa ya es mucho más conocida por nosotros, y es que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y ciertamente es así. Nuestros corazones buscan siempre estar satisfechos en algo o en alguien, en mayor proporción o en menor proporción. Pero esa es una condición la cual nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no somos
no subsistimos en sí mismos. El Salmo 100 dice que nosotros no creamos a Dios, sino que Él nos creó primero y por eso nosotros nos acercamos a Él. Es decir, fuimos creados por un Dios para adorarle y esa necesidad está intrínseca en el ser humano. Sea que crea en Cristo o no, está en la necesidad de adorar algo, incluso si a sí mismo. La definición de idolatría que ya vimos es que es algo que para nosotros es más importante que Dios. Algo que absorbe más que Dios nuestro corazón y nuestra imaginación. Algo que buscamos para que nos dé solo lo que Dios nos puede dar. Por eso dije al inicio que estamos hambrientos, porque hay una sed y un hambre que nosotros buscamos. El Señor en su palabra describe, hay una metáfora a lo largo de la escritura y es el vínculo de Dios con su pueblo. Y Él utiliza la metáfora del matrimonio. Él habla de que Él hace pacto con su pueblo y su pueblo será su pueblo y le será leal. Sin embargo, también utiliza que cuando su pueblo peca contra Él, lo condena o lo exhorta como que un pueblo adúltero, adúltero espiritual. O sea, es decir, que hay una relación entre Dios y el hombre en la cual debe haber una fidelidad. Dios siempre va a ser fiel. El problema está en nosotros que no somos siempre fieles. Por su ayuda buscaremos serle fiel. Eso es un fruto de un creyente. Pero seguimos con un remanente de pecado que nos hace inclinarnos muchas veces a cosas terrenales. Entonces, los adúlteros espirituales, y en eso nos podemos categorizar muchas veces nosotros, amamos los ídolos, confiamos en ellos y obedecemos a los ídolos. Y eso entonces nos condena o nos habla de que somos adúlteros espirituales. Y es por eso que esta enseñanza cobra relevancia para nuestras vidas. Porque nosotros, Pablo dice, examínense si están en la fe. Hay una necesidad de estar evaluándonos constantemente, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cómo estamos andando? ¿Qué es nuestra prioridad? ¿Es Dios nuestra prioridad? ¿A qué estamos obedeciendo? ¿Qué es lo que estamos siguiendo? ¿Qué es lo más importante para nuestras vidas? ¿Qué estamos amando? Y es algo que, es por eso que estas enseñanzas sobre la idolatría y que no es coincidencia que en el catecismo que estamos estudiando en los jueves, también estamos en la parte sobre la idolatría y el amor a Dios. Entonces, de alguna otra manera, Dios en su providencia nos está llevando a reflexionar sobre la idolatría. Y el tema de hoy corresponde a algo que está en el ser humano y es la necesidad de ser amado y de amar. Tiene que ver con el ídolo del amor. El título, de hecho, se llama El amor no es todo lo que usted necesita. Yo sé que en la imagen salió como clase 2, pero esta clase 2 tiene que ver con esto. El amor no es todo lo que nosotros necesitamos. Y ciertamente el amor es algo que prima en nuestra sociedad. De hecho, las grandes industrias, la música, la industria del cine, no tenemos una cifra exacta, ni tampoco me puse a buscarla, pero yo me imagino cómo se lucra la industria con este tema del amor. ¿Cuánta música y cuántas novelas, películas, libros se escriben, se hacen que tiene que ver con el amor? Es decir, que esto del amor, de alguna otra manera, y bueno, claro está, el mundo no concibe ni comprende el amor que nosotros lo comprendemos, pero hay algo en el mundo que también está, bueno, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una necesidad de ser amados en el hombre. Entonces, sin duda alguna, es algo que nos concierne a todos. Eh, entonces, sí, podemos decir a grosso modo que el hombre está en una búsqueda de un amor.
de ser satisfechos por ser amados. Es algo que las sociedades desde antaño han buscado. Entonces, es un tema que es seriamente relevante para todos nosotros. Y quisiera, entonces, para estudiar este tema, vamos a traer a colación una historia. Ahora sí, yo les dije que íbamos a hablar, leímos Juan 6, pero ahora nos vamos a retornar a lo que estuvimos viendo el domingo pasado en Génesis. Estuvimos viendo un poco acerca de la historia de Abraham y ahorita vamos con uno de sus hijos. Génesis 29, estaré leyendo unos textos de este pasaje y estaremos viendo esta historia en Génesis para hablar de este asunto. No antes quiero citar a Timothy Keller en una cita que él habla en su libro sobre la idolatría, que quiero compartir con ustedes. Y dice: siempre ha sido posible convertir el amor romántico y el matrimonio en un Dios falso. Pero hoy vivimos en una cultura que hace más fácil y aún confundir a, a Dios al amor, dejarse arrastrar por Él y poner en Él todas las esperanzas de llegar a ser felices. Es decir, parafraseando a Timothy Keller, el hombre está en búsqueda de una felicidad. El hombre está en búsqueda de satisfacerse. Y muchas veces va a creer que el amor romántico, el enamoramiento, el matrimonio, la familia van a satisfacer esa necesidad. Pero ciertamente se convierte en un Dios falso cuando esa es una prioridad y no el Dios que otorga el amor. Él es amor. Entonces, creo que es relevante haber dicho esto. Ahora bien, en Génesis, nosotros más de un año estuvimos viendo y estudiamos el libro de Génesis, sí, hace mucho más de un año. Y sé que mi audiencia aquí es muy conocedora de las Escrituras, pero solo para contextualizar un poco, vamos a hablar sobre Isaac, sobre sus hijos, Esaú, Jacob, y la historia de Jacob y cómo él idolatró el amor. Entonces, es lo que voy a pretender hacer por el resto de la enseñanza, es escudriñar esta historia y ver cómo el ídolo de buscar el amor es un Dios falso y que debemos estar plenos en Cristo. Entonces, la historia de Abraham, todos nosotros la conocemos, estaba en Ur de los Caldeos, Dios lo llama y de él recibe una promesa magnífica donde de él y de su descendencia iba a nacer el Mesías, aquel que iba a aplastar la serpiente que se encontró en el Edén, que engañó a nuestros padres. Pero Abraham tuvo su primer hijo con Agar, una esclava, tuvo a Ismael, pero de él no vamos a estar hablando, vamos a hablar del hijo de la promesa. Él tuvo un segundo hijo, su hijo Isaac. Con Isaac tuvo una esposa, Rebeca. Ya, dame un segundo. Rebeca tuvo hijos, tuvo unos mellos, que el primogénito, el que nació primero, fue Esaú, y Jacob, el hermano menor, que nació posterior. Ahora bien, todos conocemos esto, pero aun cuando él nació en segundo lugar, Jacob, hay algo en Génesis 25 donde hay una promesa mesiánica para este joven, donde él dice que la línea mesiánica iba a perdurar por medio de él. Dice que el mayor servirá, el menor servirá al mayor. Pero aún así, pese a la promesa, el mayor servirá al menor. Exacto, gracias. Si ven, ustedes son los conocedores. Yo sé que ustedes conocían la historia. Entonces, eso es lo que vemos, pero pese a eso,
pese a eso, Isaac, el padre, siguió amando a Esaú. Hubo un favoritismo, hubo una preferencia por su hijo mayor. Pero todos conocemos la historia. Él tarde o temprano, con la ayuda de su madre, se vistió de su hermano y ya su padre, avanzado en edad, va a bendecir a su hijo para que él tomase las riendas del clan, el patriarcal o el patriarca, y bendice a su hijo menor, y es el que lleva la bendición de su padre. Todos conocemos esto. Sin embargo, cuando se entera, bueno, y Esaú rechazó su primogenitura y decide entonces incluso matar a su hermano, porque él había hecho esto. Ahora quiero que pensemos un poco en Jacob, que va a ser uno de los protagonistas de este tema que estamos hablando sobre la idolatría. Ya ha sido despreciado por su padre, ahora es despreciado por su hermano lo quiere matar, él tiene que huir a la tierra de su madre, donde se va a encontrar con su tío Labán. Ya vamos a hablar de esta historia. Y luego, no solamente eso, sino que él ahora ya perdió su familia, porque se encuentra ahora en tierra extranjera, y pierde también su herencia. Está lejos. Hay un sufrimiento en este joven. Bueno, uno dice joven, pero no era tan joven. Ahora bien, eh, cuando llega a esta tierra donde su tío Labán, él comienza a pastorear sus ovejas. Le delegan no solamente eso, sino la mayordomía, la administración de sus bienes, dado que él tenía un buen don para hacerlo. Y él le dice, ¿cómo puedo yo pagarte? Y él dice, Raquel, con tu hija. Y 7 años decidió trabajar por la hija de su tío. Entonces, quiero que todos conocemos esta historia. Vamos a leer Génesis 29 del 16 al 20. Y leo para ustedes. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob a Raquel 7 años y parecieron pocos días porque la amaba. Entonces, vemos aquí entonces que, bueno, ya Jacob, que futuramente va a ser Israel, está en la casa de su tío, está ministrando las ovejas y decide entonces que el pago de su trabajo sea pastorear sus ovejas por 7 años, y el pago iba a ser la hija menor Raquel. Y se nos describe que Lea era la mayor, pero dice que era de ojos delicados. Y hay un contraste, pero Raquel era bella, era hermosa. Es decir, que esos ojos delicados, seguramente dicen los estudiosos que pudo haber estado un poco visca, o algo había defectuoso en ella. Es decir, podríamos considerar que la mayor era feíta y la mayor era feíta y la menor era bonita, era hermosa. Es lo que se nos dice el texto. Ahora bien, vemos algunas señales del enamoramiento y del amor que Jacob tenía con Raquel. Primero, ofreció un sueldo por ella exorbitante, mucho más de lo que realmente se podía pagar por alguien en esa época para casarse. Entonces, vemos allí que él está dispuesto a pagar un alto precio por ella. Ahora bien, dice que en el 21, que no leí, entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Ahora el 20 dice,
y parecieron como pocos días porque la amaba. Es decir, que después de todo ese trabajo de 7 años, aún así le parecieron pocos días. Pero sabemos la historia, termina engañado. Entonces, ¿a qué vamos con la idolatría y los ídolos y el tema de nuestra escuela hoy? Con esto que he venido tratando de resumir y llegar a este punto. Bueno, Timothy Keller en su estudio y en su libro, él apunta de que algo carecía Jacob. Algo en su vida estaba vacía. Él carecía de algo, del amor de un padre, del amor de su hermano, del amor de la herencia que podía poseer, del amor de una mujer con la que no estaba. Había perdido la tierra, la familia, el padre, y no conocía al Dios de su abuelo Abraham. Por lo menos hasta este momento de la historia no conocemos que él conocía al Dios de los cielos. Pero conoció a una mujer, la más bella, y quizás debió para él, y dice Timothy Keller como entrando en un terreno especulativo, pero pudo haber sido algo como, si tuviera ella, finalmente habría algo derecho dentro de mi miserable vida. Si la tuviera, eso arreglaría todo. Es decir, que cuando vemos la historia de Jacob, vemos fracasos por todos lados y falta de amor por todos lados. Y quizás se refugió y halló que en esta mujer muy bella, la hija menor de su tío, podría satisfacer ese amor que él siempre había estado buscando. Entonces, hay un pensador moderno que él dice algo muy interesante sobre esto. Él dijo así: el mundo de hoy se busca en las relaciones sexuales y el romance, la trascendencia y el sentido de vida que solíamos obtener de la fe en Dios. Quise traer a colación esto con esta historia porque lastimosamente por nuestra sociedad hipersexualizada y la legalidad del sexo prematuro y tan banal, él dice que el ser humano, una de las causas por las cuales han dejado a Dios a un lado, es precisamente porque buscan lo que Dios puede satisfacer en sus vidas y corazones, lo reemplazan con relaciones sexuales efímeras. Él dice que el gran ateísmo de hoy ha generado eso. El libertinaje que hoy experimenta el mundo, socialmente hablando, es una causa por las cuales lo que realmente desea buscar lo satisface en lo que nosotros podríamos decir cisternas rotas. Por eso es que toqué el texto de Juan 6, porque el que tiene hambre, el que tiene sed, realmente va a ser satisfecho es en Cristo. Todo lo demás pasará. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos cuando elevamos a una relación, a nuestra pareja amorosa, nuestro matrimonio, nuestra familia, a la posición de Dios? Lo que realmente se busca es una redención, nada más y nada menos. Y es lo que Jacob estaba experimentando. Muchas veces vamos a querer algo y vamos a creer que ese algo en esta escuela estamos hablando del amor, pero el ídolo puede ser cualquier cosa. Y cuando creemos que vamos a tener eso, entonces vamos a estar satisfechos. Pero eso solo será una ilusión. Si alguien o algo no es Cristo, entonces será una cisterna vacía. Volverás a tener sed, volverás a tener hambre. Entonces, el objeto del amor es Dios mismo para nosotros. Jacob buscaba satisfacer su amor en Raquel,
su vacío. El vacío interno de Jacob lo había hecho vulnerable ante la idolatría, a tal punto que se dejó engañar por su tío. Porque pasados los 7 años, ¿qué sucedió? Él dice, entonces Labán, perdón, es el 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Dice un comentarista respecto a esto que el hebreo es mucho más explícita. Es mucho más explícita. O sea, es lo que le está diciendo, dámela porque quiero. Y por los jóvenes aquí no lo digo, pero lo dijo textualmente. Entonces, él lo que quería también era satisfacer un deseo sexual. Y eso tampoco va a llenar la plenitud que solo Cristo llena. Y pese a la idolatría y su deseo, su tío lo engañó, porque después dijo, bueno, dice que hicieron una ceremonia, un banquete, le cubrió su rostro, se la entregó y después dice que en la mañana, ¿quién era? Lea. El 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y la trajo y él se llegó a ella. Y dijo Labán bueno, y el 25, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido a Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor. Entonces él estaba cumpliendo algo que se da culturalmente. La mayor tenía que casarse primero antes que la menor. Y Jacob, seguramente sabiendo eso, lo ignoró, porque estaba tan dispuesto a trabajar por su hija menor que incluso se dejó llevar. Es decir, que su idolatría al amor lo encegueció de ver todas estas cosas. Y decidió entonces trabajar otros 7 años por la hija menor, a la cual dice el texto que la amaba. Quizás nos preguntamos, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue tan ingenuo? Pero ya sabemos la respuesta. Pero la idolatría no se quedó allí. Finalmente obtuvo a la mujer que la amaba. Pero su idolatría creció porque incluso comenzó a amar más a los hijos de Raquel, que los hijos de su primera esposa, Lea. Hubo un favoritismo dentro de la familia, del padre hacia sus hijos, y eso incluso repercutió en la familia. De hecho, su propia idolatría a Raquel causó estragos dentro del orden y organización de su familia. Es decir, esta idolatría envenenó a su familia. Cuando analizamos Génesis, bueno, todas estas familias sufrieron por distintas cosas, pero la idolatría ciertamente estaba allí y hay más temas y hay más asuntos de idolatría en Génesis. Es decir, que es un tema que Dios ha tratado con el hombre desde el inicio. Pero quiero entonces ahora enfocar esta enseñanza hacia otro personaje y es precisamente Lea. Quizás es la más vulnerable, la más despreciada en esta historia. Es una de las mayores víctimas de todo este asunto, porque precisamente fue despreciada seguramente desde su infancia. Creció bajo los hombros de su hermana, la más bella. Siendo ella la mayor, seguramente llevó la carga de que ella era la fea y su hermana era la bonita. Los que deseaban era la hermana. A tal punto que ni siquiera ella se había casado y que tuvo que ser entregada para que entonces la hermana menor fuese casada. Y ahí ella también experimenta el desprecio, no solamente de la sociedad y de los hombres, sino también de su mismo padre que la entrega a un hombre que no la quería. Dice que, y bueno, eso lo vimos, ojos débiles, vivió despreciada. Y ahora su corazón de ella también sufre. Y también hay un deseo de satisfacer ese sufrimiento y ese vacío.
Pero ¿cómo lo va a buscar? ¿Cómo lo va a hallar? Bueno, va a buscar eso satisfaciendo el amor de su esposo. Su esposo que no la amaba, ahora ella va a buscar conquistar su corazón. Es decir, que su esposo buscaba el amor como un ídolo, pero ella no se queda atrás. Ella también va a buscar esto mismo, pero en su esposo. Ella busca su felicidad, brindándole lo que hoy en día podemos decir como valores tradicionales. Le brinda familia, le brinda hijos. Algo así como, otra vez tomando a Keller y especulando, es como si yo tengo un bebé e hijos, entonces mi esposo va a venir a amarme. Vemos también ella su deseo, porque al inicio su hermana menor estaba estéril. Entonces quizás buscó satisfacer eso, brindándole lo que incluso la hermana no podía. Pero aquí es lo que Keller habla como la decepción cósmica, porque cuando llegamos a este punto de la historia, vemos que nada satisface el corazón del hombre. Hay decepciones por todos lados. Y si nosotros leemos las escrituras como meras historias separadas, como historias sin conexión y dispersas, podremos estar entonces preguntándonos dónde están los héroes de esta historia, porque aquí no vemos nada bueno. ¿Dónde vemos entonces los que rescatan y hacen el bien? ¿Dónde está la moraleja? Sin embargo, no podemos leer la escritura así. Sabemos que toda la escritura, y lo estuvimos viendo con la historia, con la teología bíblica y la escuela que estuvimos viendo durante los últimos meses de la teología bíblica, todos los libros, hay una sola historia, una sola narración de principio a fin que apunta a Cristo nuestro Señor. Él realmente es el redentor de todo esto. Jesucristo ha de venir para enderezar lo que se ha caído. Y eso se cuenta desde Génesis 3:15, el protoevangelio. Pero sí hay una desolución cósmica, y utilizo este mismo lenguaje de Keller, porque nada va a satisfacer el corazón del hombre. La noche de bodas, la primera noche de bodas de Jacob, cuando se acostó con su mujer, pensó que estaba siendo satisfecho, pero llegó la mañana y estaba decepcionado, insatisfecho. Y eso es lo que va a suceder con los ídolos. Van a ser como cuando uno come, uno sabe que no debe comer un postre, un dulce, pero se sacia de él y se deleita en él, pero sabe que después va a sufrir las consecuencias. O alguien que sufre el colon ve algo que sabe que le va a sufrir, que le va a causar estragos en su interior, pero igualmente por el deseo momentáneo busca comerse eso, pero sabe que le va a causar estragos. Bueno, esa es la idolatría. Tarde o temprano vendrá la mañana y será Lea. Y esto es lo que dice un comentarista bíblico respecto a este texto. Él dice, este texto es una reproducción miniatura de nuestra decepción, la que hemos estado experimentando desde el Edén. Y yo creo que acierta mucho, porque nuestros ídolos todos nos van a decepcionar. Si tú tienes un trabajo y te ofrecen otro y crees que ese va a solucionar tus problemas, créeme, no va a ser así. Seguramente vas a estar feliz un ratico, pero tú sabes que este trabajo te va a demandar ausentarte de la iglesia los domingos, que te va a causar, yo qué sé, no tener tanto tiempo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Aunque estés buscando satisfacerte en un nuevo trabajo, tarde o temprano, será la mañana y dirás, es Lea. Y así con cualquier ídolo que puede llegar a nuestros corazones, tarde o temprano nos van a decepcionar. Y así mismo con el amor. Amados, yo escribí aquí, amados, no importa en qué pongamos nuestra esperanza, porque en el mañana siempre será Lea y no Raquel.
a no menos que sea nuestro Señor Jesucristo. Él sí satisface nuestra verdadera deseo, anhelo. En Él no hay esa desolución cósmica. Es Dios. Y en esta triste historia que de manera rápida he querido resumir porque han habido muchos detalles que no he dicho, la única que hace progreso espiritual es precisamente Lea. Ella es la que encontramos en este texto que invoca al Señor y de hecho lo llama por nombre, Jehová. En el versículo 32. Seguramente había escuchado a Jehová por el abuelo de su esposo Abraham. ¿Y qué decir cuando nace Judá, su cuarto y último hijo? Ella dice, esta vez alabaré a Jehová. Pareciese que eso que ella buscaba, que era el amor de su esposo, realmente entendió que ahí eso era un Dios falso. Y que finalmente, al nacer su último hijo, ella levanta las manos y dice, alabaré a Jehová. Ella es la que lo ha invocado y también declara que su alabanza estará satisfecha en él, no en el amor de su esposo, no en el amor de la sociedad, no en el amor de su padre hacia ella, la cual había sido rechazada y decepcionada. Ella en sus otros nombres a sus hijos, de alguna otra manera tenía relación con su esposo, con su propio hijo, pero en este último está Dios allí como su esperanza. Ella, Lea, recuperó su vida y fue satisfecha no en cosas de este mundo, no en sus ídolos, sino en el Dios vivo. Y de hecho es tan así que más adelante en el relato, en el mismo Génesis, capítulo 49, nada más y nada menos, se dice que ella iba a ser una ancestra de Jesucristo el Mesías. De ella venía una línea mesiánica. De ella, de Judá, venía Cristo. Ella experimentó el amor de Dios. La salvación no vino por la hermosura de Raquel, sino por la que nadie quería. Por la despreciada llegó la salvación. Pero Dios sí la amó, Dios sí la cuidó. Ella era todo lo que ella necesitaba. Él es y fue y Cristo es el verdadero esposo. Él ama a los menospreciados. Él ama a los débiles, a los humildes, a los humillados. Él es nuestro rey. Él es nuestro pastor. Pero sin duda, Él es el verdadero esposo que brinda un verdadero amor. ¿Cómo podemos conocer el amor de Dios con tanta profundidad que podamos liberar a los que nos aman y a nuestros cónyuges de nuestras asfixiantes expectativas? Hubo un hombre que también nadie quiso, que no tenía hermosura, que no nació en la cuna de Herodes, sino en un establo, en un pesebre, que fue rechazado, escupido, burlado, pero era justo, perfecto, y que en él no había causa para ser despreciado, pero asimismo se humilló, se hizo como siervo, tomó forma de hombre, por amor a su iglesia, por amor a sus escogidos, por amor a los suyos.
Y esto debe ser suficiente para satisfacernos. Acá tengo una audiencia de 100 y pico de personas. Amados, si hay algo que te está ocasionando tristeza, si hay desprecio, si te sientes insatisfecha, insatisfecho, porque alguien o algo no ha cumplido las expectativas que tú deseas, bienvenido al mundo real. Este mundo te va a decepcionar. Tus seres queridos te van a decepcionar. Tu trabajo, tus propios esfuerzos te van a decepcionar. Pero hay uno que no, que es verdadero y fiel. Y ese es Cristo, nuestro Señor y Mesías, Salvador, Esposo, Rey, Soberano y todo lo que Él menciona de sí mismo. Él es el verdadero pan de vida. Él es la verdadera agua en la cual puedes venir tranquilamente a saciarte y nunca más tendrás sed. Él es a quien debemos buscar y estar satisfechos en Él. Amén. Leamos nuevamente el texto con el que quise iniciar esta enseñanza y despedirnos en oración. Juan 6. Bendito sea nuestro Señor y Redentor. Juan 6, versículo 33, dice así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca, escuchen eso, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.